Prabhupada. Jai. Me voy a volver un jardín. Hola, si puedo subir un poquito quizás. ¿Pueden escuchar bien? I wish to offer my deepest regards to each one of you. Quiero ofrecerle mis agradecimientos más profundos a cada uno de ustedes. And thank you for the invitation to come here and be with all of you. Gracias por la invitación, por poder estar con cada uno de ustedes aquí. Especially our hostess, who's En especial aquí, Manujerini. so. I don't know what they said about me because I don't speak Spanish. No sé qué han dicho de mí porque yo no hablo español. But my name is Malati Devi Dasi, Pero mi nombre es Malati Devi Dasi. and I was initiated by Srila Prabhupada. Yo fui iniciado por Srila Prabhupada. Krishna está llamando. Perdón. Es mi recordatorio de Gayatri. Si no saben qué es Gayatri, no se preocupen. Es algo que cantamos siempre de Gayatri. Así que no se la idea. Fui iniciado en enero en San Francisco en 1967. How many people are not so familiar with Prabhupada and Islam? ¿Cuánta gente aquí no está familiarizada con ISKCON, Prabhupada? Maybe you're new. Quizás son nuevos. Okay. Thank you. No está. So I will try Claro, to no. present things in such a way that it will not be too obscure. Voy a tratar de presentarlo de la mejor manera que lo puedo presentar. The last few days I've been speaking on a very personal level regarding Prabhupada. Últimamente estaba hablando de manera muy personal sobre Prabhupada. And there's another aspect which I will speak today, of his glorious achievements. Y hay otro aspecto que me gustaría hablar de él hoy, que son sus gloriosos triunfos y logros. Beginning in 1965 through 1977. Empezando en el 1965 y terminando en el 1977. So, 65, when he arrived in America, Cuando él llegó para América en el 1965, and November 14th, 1977, he departed this planet. el 14 de noviembre de 1977, él dejó su cuerpo en este mundo. So I'm really going to be just discussing a very short window. Así que simplemente vamos a estar discutiendo una ventana chiquita. So he founded this organization Esta organización, is known as International Society for Krishna, ahora conocida como la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, are in short-term ISKCON. en su forma abreviada es ISKCON, It's an acronym. es un acrónimo. And practically speaking around the world, because I travel a lot, people say, oh, Hare Krishna, ISKCON. Y yo que viajo mucho sobre el mundo, por ahí cuando la gente dice, Hare Krishna, ISKCON. So he arrived in 1965,
September, Él llegó en septiembre de 1965 USA, a Estados Unidos and for 1 year he was struggling alone and unknown. y por un año estaba peleándola solo y Alone and unknown. solo y conocido. I really want to thank Tomas because he just met a few days ago. And he's still relatively new to Krishna consciousness, Yo soy relativamente nuevo a la conciencia de Krishna, but he jumped in the deep end of the pool just to come pero me llegué a lo profundo de la pileta para hacer su trabajo. and I really appreciate how he is doing this. Y realmente aprecio lo que está haciendo. So, yeah, for 1 year, he was unknown. He was just trying to get a foothold. Entonces, por un año él fue desconocido, simplemente tratando de hacer lo que podía. He arrived from Calcutta, India, Él llegó de Calcuta, India, not on an airplane. no en un avión, He came on a cargo ship, él vino en un barco de carga. a freighter. De carga, sí, carga. And that was because he received a free passage from the owner. The lady was a pious lady. She gave him a free passage on her ship. Porque la dueña le dio un pasaje gratis para poder ir. He was a sadhu, a sannyasi. Él era un sadhu, un sannyasi. So sadhu means like a saintly person, a holy man. Sadhu significa un hombre santo. And he did not carry funds. Y es como que su objetivo no es divertirse. He came all the way from India to America, and he arrived with the equivalent of $7 US. Cuando él llegó a América, vino con lo que hoy en día es equivalente a $7 americanos. So his arrival Entonces su llegada marked the first time in history marcó la primera vez en la historia that a Krishna devotee que un devoto de Krishna trained non-Indians entrenó a gente que no sea india in the disciplines of Vaishnavism. en la disciplina del Vaishnavismo. So the Hare Krishna movement, we are practicing Bhakti Yoga, En el movimiento Hare Krishna estamos practicando Bhakti Yoga, se practica Bhakti Yoga. and that is a form of Vaishnavism, Y eso es una forma de Vaishnavismo. meaning we are devotees of Vishnu, of Krishna. Significa que somos devotos de Vishnu, de Krishna. So quite quickly, he sent the young people who gathered. Entonces rápidamente él juntó a la gente, He sent us out on the streets chanting the names of God, the names of Krishna, juntando a la gente para que cante los nombres de Dios en las calles, cantando el nombre de Dios de Krishna. into the streets of cities and towns everywhere. En las calles, en las ciudades, en los pueblos, en todos lados. And quite quickly, the Hare Krishna Mahamantra became famous Y in muy, every corner of the earth. y muy rápidamente el Mahamantra Hare Krishna se volvió muy famoso en cada rincón del mundo. And that was due in a large part Eso fue en gran parte because of our connection with the Beatles. gracias a nuestra conexión con los Beatles. So that would be another whole discussion. Esa sería toda otra discusión. But the idea was that to get these Beatles to chant Hare Krishna, Pero la idea es que si los Beatles cantaban Hare Krishna, they will have an immediate audience por supuesto tendríamos una increíble audiencia, due to their fame. gracias a su fama. Whereas we were going out unknown people, Ya que nosotros todavía éramos, por así decirlo, desconocidos, barely scratching the surface. tratando apenas de como arañar La la superficie. superficie. He formally initiated approximately 5,000 disciples. Él aproximadamente inició 5.000 discípulos. A little less, but almost 5,000. Quizá un poquito menos, pero casi 5.000. And by initiation, it means we took formal vows.
Y la iniciación significa que tomamos votos firmes, It was a commitment on our side and a commitment on his side. un compromiso de nuestro lado y de su lado. And the initiates represented a very sweeping, big diversity of nationalities, Y todos los iniciados representaban gran variedad de nacionalidades, different races, diferentes razas, and coming from different religious backgrounds. incluso con distintos pasados espirituales, distintas ramas espirituales. Not everybody who joined came from a Christian background. No todos venían de un background cristiano. We also had people from Muslim background Había gente que era musulmana, and people who were atheists. incluso ateos. In the brief time he was with us, En el poco periodo que estuvo con nosotros, which was barely 12 years, que fue apenas 12 años, he established 108 Krishna temples on 6 continents. él estableció 108 templos en los 6 continentes para la iglesia de Krishna. Between 1970 and 1971, 32 new temples were opened. Entre 1970 y 1971, 32 templos nuevos fueron abiertos, In 1 year. solo en un año. That was like about 3 a month. Eso, como 3 por mes de promedio. And it was just people like yourselves deciding, yes, I'm going to go here and we'll open a temple. Y eran gente como ustedes que simplemente tomaron la decisión y dijeron, bueno, vamos a poder abrir un templo. There were no credit cards, there were no, No había tarjeta de crédito, riqueza escondida, just sheer determination. solamente determinación. And he inaugurated the Rath Yatra Festival of Lord Jagannath. Él inauguró el Festival de la Pedata de Jagannath. So I know they have Rath Yatra in Mendoza, so maybe some of you know about this. Yo sé que tienen la Pedata con Mendoza, por lo que supongo que saben de esto. On the outside of the house, there is the face of Lord Jagannath. Afuera de esta casa está la cara del señor Jagannath. And once a year, the deity is Jagannath and his brother Balaram and his sister Subhadra. Una vez al año, la deidad de Jagannath viene con su hermano Balaram y su hermana Subhadra. They come out of the temple on a large cart Salen del templo en una gran plataforma and go through the street, hand pulling. The cart is being hand pulled. y es como que el carro está siendo tirado y va por las calles mostrándose. And this way, the people who don't go into the temple, at least once a year, they get the opportunity to see this live face of the Lord. De esta manera la gente que no va al templo tiene la increíble oportunidad de poder ver la cara del Señor. And these, it was the first year, the first festival was in July of 67. El primer Ratayatra que se hizo fue en julio del 67 And now there's over 600 Rath-yatra festivals worldwide. y ahora hay alrededor de 6.000 festivales de Ratayatra a nivel mundial. Dozens in Russia alone. Docenas y docenas únicamente en Rusia. He introduced a very high standard of Radha Krishna deity worship. Él introdujo la adoración hacia Krishna. And I see here you have beautiful deities of Radha Krishna. Veo que aquí tiene unas hermosas deidades de Radha Krishna. Even in the African continent. Incluso en el continente africano. He introduced or instituted Brahmacharini ashrams. Él introdujo y abrió el Brahmacharya Ashrams. So, Brahmachari is single male, Brahmachari es hombres solos, celibate male. que son célibes. Brahmacharinis are celibate ladies. Brahmacharinis son célibes mujeres. And up until the time of Prabhupada, Brahmacharini ashrams for ladies did not exist. Y hasta el tiempo de Prabhupada, los templos de Brahmacharini para mujeres no existían. But he saw how eager
the young women were to practice Krishna consciousness. Pero él pudo ver todo el entusiasmo y la ansiedad que tenían realmente las mujeres por practicar formalmente la conciencia de Krishna. And one of my god sisters suggested perhaps the ladies could rent one large space and live together to practice Krishna consciousness so that the rent would be minimized. Entonces una de mis hermanas, los espirituales, dijo que se le ocurrió la idea de que podíamos alquilar un lugar más grande para que estuviéramos todos y que pudiéramos ahorrar en la renta. And he gave his blessings. Y le pidió sus bendiciones. This same lady, her name was Chandra Vali, Esta mujer era Chandra Vali. and living in San Francisco, Viviendo en San Francisco, but she had a mixed heritage. pero ella tenía una herencia cultural mixta. una cultura mixta tenía ella, Which included Mexican. que también era mexicana, o sea, incluía a México, So she spoke Spanish. porque todo lo que hablaba español. So she was the first one to begin translating Prabhupada's books Quien into fue Spanish. la primera persona que empezó a traducir en español el libro de Prabhupada. And she and her husband and small kids began the first Hare Krishna Center in Mexico. Y ella y su esposo y sus hijos comenzaron el primer templo Hare Krishna en México. But it was her idea. Pero fue su idea. So then he instructed his disciples how to make incense. Entonces él instruyó a sus discípulos cómo hacer el incienso, And he did this so that they could have a business to provide income for paying the rent. We weren't buying buildings at that time, but we were paying rent. So you had to have some income. disculpas, él ayudó como a poder conseguir dinero para poder pagar las rentas. So the name of that business was Spiritual Sky. El nombre de este negocio que pudieron hacer se llamaba Cielo Espiritual, Incense and essential oils. que era de inciensos y aceites esenciales. Then he introduced what we called at that time, and in many places we still call it Sunday Love Feast. Entonces él introdujo en ese momento y que todavía se sigue llamando algo que se llama el lunes de amor. La fiesta de amor de domingo. La fiesta de amor de domingo, bien. Like today we will be having prasadam all together. Como estamos teniendo, vamos a tener pasada todos juntos hoy, It is Sunday, que es domingo. so it is like Sunday Love Feast. Entonces es como un domingo de amor. And that happened because he asked one of the disciples, the early disciples, what do your families do on Sunday? Entonces esto ocurrió porque Prabhupada le preguntó a un discípulo qué hacen ustedes los domingos. Because he wasn't accustomed to our different habits, Porque no estaba acostumbrado a nuestros distintos hábitos. he would ask the devotees about their lives and their families and what they did. Por supuesto le preguntaba a sus devotos qué hacían ellos cuando estaban con su familia, cuáles eran sus rutinas. So this devotee said on Sundays the families come together and they eat together on Sunday. Y este devoto le respondió, los domingos nos juntamos toda la familia y comemos juntos. And we were starting our own little Hare Krishna family. Y entonces nosotros estábamos empezando nuestra pequeña familia Hare Krishna. So he liked that idea. Yes, we come together and have a Entonces feast on Sunday. le gustó esa idea de que podamos tener esta reunión de todos juntos los domingos. And because it was during the hippie era, Porque era durante la era hippie. during the hippie era, the whole mindset was peace and love. Toda la mentalidad era para el amor. So this devotee said, let us call it Sunday Love Feast. Entonces este devoto fue el que propuso el nombre de domingo de amor. Fiesta de amor. Fiesta domingo de amor. It was a free feast. It was fancy prasadam. Era una increíble fiesta, era un increíble pasado. And it definitely attracted many people. Y definitivamente atrajo mucha gente. And many of them ended up becoming
devotees. y muchos, por supuesto, terminaron siendo devotos. He also created Govindas, Él also creó Govindas, which was the world's first chain of vegetarian restaurants. que era la primera cadena mundial de restaurantes vegetarianos. So daily he was speaking on the philosophy of Krishna consciousness. Él diariamente hablaba sobre la filosofía de la conciencia de Krishna. And he delivered thousands of formal and informal lectures. Enviando miles de cartas formales e informales And de sus lecturas. there's 2,200 lectures that are recorded and archived. Hay más de 2.200 clases grabadas y también videadas de Prabhupada. He conducted hundreds of informal conversations with his disciples, Él condujo miles de conversaciones informales con sus discípulos también, with guests, with friends, con invitados, con amigos, different personalities, y distintas personalidades. and there's 1,300 recorded and archived conversations. Y hay más de 1.300 conversaciones de esas grabadas. I don't know if they're translated into Spanish. No sé cómo traducirlo en español. Sí, fue. Están traducidas al Ah, español. bueno, no sé si algunas están traducidas al español de estas charlas. I hope that they do get retranslated because there's incredible information in these conversations. Espero, me encantaría que se puedan y que estén traducidas al español porque son increíbles. It's not a esas formal conversaciones. setting. It's either sitting like we're sitting today in the room. No necesariamente es algo formal, puede ser como estamos sentados ahora, tranquilos. And then he would go on morning walks. Y él también hacía sus caminatas This was matutinas, a recommendation from a doctor. ya que fue una And recomendación que he recibió un needed to do doctor more than sit and chant. que necesitaba hacer algo más que estar sentado y So going on these morning walks became another aspect of conversation. entonces hacer que como él tenía que hacer estas caminatas matutinas fue otro motivo para poder estar cerca de él y tener estas conversaciones With his young disciples. con sus discípulos jóvenes. And he conducted scores of interviews and philosophical discussions with news reporters, Él condujo muchas entrevistas filosóficas discutiendo filosóficamente con muchos reporteros o periodistas with científicos, scientists, with religious leaders, líderes religiosos, políticos. politicians. He had discussions with politicians and world-renowned dignitaries, Y mucha gente conocida mundialmente como también celebridades, and celebrities, gente famosa, even sports figures. incluso figuras de deporte muy conocidas. And he recorded more than 20 albums of devotional music. Él grabó más de 20 álbumes musicales de música devocional, Kirtans and bhajans, kirtans y balas, which I highly recommend you listen to. que se los recomiendo totalmente que lo escuchen. It's all available on the internet. Está muy disponible en internet. And here you have a pure devotee of Krishna, a realized soul, Y aquí tienes un devoto puro de Krishna, un alma autorizada, who is chanting the Hare Krishna Maha Mantra que estaba cantando el mantra de Krishna and devotional hymns, y himnos devocionales. and he's not doing it for recognition. No lo hacía por He's reconocimiento, not doing it for music. no lo It's not hacía a por musical música, experience. no era una experiencia musical, It's a deep, devotional, spiritual experience. era una experiencia muy profunda espiritual. And the first recording was made in December of 1966. Y la primera grabación fue grabada en diciembre de 1966. So what happened, it was, at that time it's winter time in America, En esos momentos era en América el invierno. and he climbed into a Volkswagen van with 15 followers
y él se subió a una Vans Volkswagen con más de 15 seguidores, and their instruments, you know, this drum, con sus harpo, instrumentos, cártalas, harmonium, el armonio. and they drove to a recording studio near Times Square. Times Square is a famous place in New York. Y fueron hasta el lugar para grabar, que era en un lugar muy conocido llamado Times Square. They weren't professional Ellos no eran musicians, músicos profesionales, but within a few hours, pero en unas pocas horas they had recorded a long play, LP album, ellos grabaron un gran álbum llamado LPM. that Long even play. the producer was Long inside play. the album. Long play es una... Son muy jóvenes. Long play es una forma de grabar antes. Please help us if we get something wrong. So the producer was even excited about this production. Entonces, incluso el traductor estaba entusiasmado sobre esta producción que se estaba haciendo. Like it was a very special album, Era un álbum muy especial and it was more than just music. y era mucho más que música. It was chanting and meditation. Era canto, meditación, It was worship. era Adoración. devoción, oración. And a few months later, Y pocos meses después, a letter arrived at the small New York temple. una carta llegó al pequeño templo de Nueva York. Someone had heard this album, Alguien ha escuchado este álbum and they told the Beatles about it. y le contó a los Beatles sobre esto. And the Beatles ordered 100 copies. Y los Beatles pidieron 1000 copias. This was before we even met them. Esto fue incluso antes de que nosotros los conociéramos por primera vez. So another accomplishment, he founded and published a monthly periodical, Back to Godhead magazine. Otro logro que tuvo fue que publicó en una revista muy importante, hizo una revista que se llama Como Obra de Dios. Somehow it's still going on today. De alguna u otra manera sigue estando disponible hoy. Actually, he began it in 1944, Incluso ella empezó en 1944, but that was in local language. pero eso ya son en el lenguaje local. So now it's becoming an English publication. Ahora hay una publicación en inglés. I don't know what you have in Spanish. No sé si la tendrán en español. Yes. Sí, monthly, quarterly. La tienen cada mes, cada mensual. Anyway, there's Spanish Back to Godhead. No importa, sí lo hay. And then he had a really innovative idea. Y luego tuvo una idea muy innovadora. He launched the ISKCON Life Membership Program. Era algo, una membresía de por vida de ISKCON, It first started in India. que esta empezó en India. So people would give a modest amount, Entonces la gente daba una and cantidad modesta they would become life members. y se volvían miembros de por vida. And they were given all the books that were currently published, Y les daban todos los libros que se iban publicando and they were promised all the books that would be published in the future. y también le prometían todos los libros que se iban haciendo en el futuro. So this way the books were distributed and there was income. Entonces de esta manera se iban distribuyendo los libros y además había ingreso. He constructed major temples in Bombay, India, Él construyó grandes templos en Bombay, en India, en Vrindavan, India. and he founded a spiritual city in West Bengal, in Mayapur. Y él fundó una ciudad espiritual en Mayapur, que es West el Bengal. este de Bengala. And all of these places have become international sites of pilgrimage. Y todos estos lugares se han vuelto lugares internacionales de peregrinaje. People come from all over the world, Gente viene de todo el mundo, all kinds of people. todo tipo de gente. If you Google what to do in Bombay, Si googleas qué hacer en Bombay, what to do in Bengal, qué hacer en Bengal, what to do in Vrindavan, qué hacer en they Vrindavan, will all put you at the ISKCON temple. todos te van a mostrar los templos de ISKCON. Prabhupada had the vision that he wanted
a place Prabhupada where tenía la people visión could come and learn about Krishna. de que gente en cualquier lugar pudiera venir y pueda aprender sobre Krishna. He established primary schools to provide education Él estableció escuelas primarias llamadas gurukulas para proveer educación in the principles of devotional service, basadas en los principios del servicio devocional, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga. that he wanted the children to be educated in Bhakti, but also with the curriculum of the regular society. Él quería que los niños crecieran aprendiendo todos los principios del Bhakti, pero además también teniendo los títulos que se necesitan a nivel externo, a nivel mundial, de un lugar normal, de una escuela normal. And he founded the BI, we call it BI, Bhaktivedanta Institute, Y también formó el Bhaktivedanta Institute to advance Krishna consciousness para la conciencia avanzada de Krishna within the scientific community. dentro de la In fact, one of the major books, uno de los mayores libros, The Science of La Self-Realization. ciencia de la autorrealización, The spiritual life is a science, porque la vida espiritual es una ciencia, science of self-realization. la ciencia de la autorrealización. He founded the Bhaktivedanta Swami Charity Él Trust, fundó el Bhaktivedanta Swami para la caridad, and the mission of this trust was to locate lost holy places y la misión de esto era para localizar dónde habían ocurrido hechos históricos and to renovate them. y para renovarlos a todos sus lugares. Specifically, the holy places of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Específicamente los lugares santos por los que tuvo pasatiempos el Señor Chaitanya. Just like Lord Chaitanya Mahaprabhu directed his disciples to do the same Tal como Chaitanya mismo le dijo a sus discípulos hacer lo mismo en su momento, over 500 years ago. alrededor de 500 años atrás. He also set up farm communities Él también hizo comunidades de granjas to teach simple living and high thinking, para enseñar una vida simple pero pensamiento elevado. with emphasis on cow protection Era enfatizaba mucho el cuidado de las vacas and dependence on God or Krishna y la dependencia en Krishna, and nature. en Dios y en la naturaleza. So I lived at one such community. Y una vez yo viví en una comunidad de This esas. was the first one that was started. Fue la primera que había empezado. The name of that community is New Vrindavan. El nombre de esa comunidad se llamaba New Vrindavan, Nueva Vrindavan. So in addition, that community, in addition to cow protection and organic agriculture, Además de la protección de vacas y la agricultura orgánica, educational facilities, también facilidades educacionales, yoga studio. estudios de yoga. We also have a memorial to Srila Prabhupada. Tenemos, recordamos a la Prabhupada ahí. And this memorial became famous worldwide. Y este monumento en memoria de la Prabhupada se volvió conocido a nivel mundial. And it's known as the Palace of Gold. Y se fue conocido como el Palacio de Oro. And it was built by very young people. Y fue construido por gente muy joven. Practically speaking, nobody was over 30. Prácticamente hablando, nadie tenía más de 30. And they didn't have what you might call practical skills in anything. Y no tenían lo que ustedes llamarían habilidades prácticas o algo así. They would go to the bibliothèque, they would go to the library, Ellos iban a la librería and they'd get a book on how to prepare stained glass, y buscaban libros para las cosas más simples para hacer. how to cut marble, Cómo cortar mármol, how to put the marble on the floors, on the walls, cómo poner los mármoles en el piso, en las paredes, how to do ironworks, cómo hacer decorative, trabajos decorativos con hierro,
And the result is astounding. y realmente es revelador el I will pass this around. resultado You que can es. get kind of an idea Les of puedo mostrar aquí que para que what tengan the algún tipo de idea looks like. a lo que es esta comunidad. Aquí se la pasa. Um, even though I have notes, I get lost. Perdón, aunque tenga notas me pierdo. Yeah. So he would also counsel his disciples. He'd counsel his disciples También aconsejaba a sus discípulos in complex managerial and philosophical and personal issues. en todo tipo de cosas como problemas filosóficos, personales, de administración, And without the internet, sin internet, no computers, sin computadoras, no cell phone, we No. definitely didn't have these. no teléfonos, definitivamente no teníamos esto. He wrote over 6,000 letters, Él escribió más de 6.000 cartas and practically all of them are archived. y prácticamente todas están archivadas. guardadas. If we had a question, we could write to him. Si teníamos una pregunta, se la podemos escribir. And wherever it was in the world, that letter would find him. Y donde sea que él esté en el mundo, esa carta la iba a encontrar. Sometimes it would arrive after he departed, A veces lo encontraba después de que él ya se hubiera ido. and devotees would send it on to the next Y los devotos destination. lo tenían que mandar a su próximo estadio. And he would have already left, Y quizás ya de vuelta se había but they'd ido. keep forwarding that Pero esa letter, and he carta- would eventually get it. Esa carta lo seguía. Hasta que He'd read it and he would reply. él lo leía y contestaba. There's over 30,000 archived photos. Hay más de 30.000 fotos archivadas. It's not that he was really into being photographed, but the devotees were into photographing him. No es que él estaba enfocado, le encantaba ser fotografiado, sino que todos los devotos no paraban de tener ese interés. The result is like more than 30,000 Y photos el resultado fue que terminaron más de 30.000 fotos. and 70 hours of documentary film footage. Y más de 70 horas documentadas de cómo hacer comida. And most importantly, Y más que lo más importante, he wrote approximately 70 books on the science of Krishna consciousness. él escribió aproximadamente 70 libros en base a la conciencia de Krishna, a la ciencia de la conciencia de He Krishna. began his life work at the age of 70. Él empezó su misión de vida a los 70 años. When he left India, he was 69 years old. Cuando él se fue de India tenía 69 años. During the crossing on that freight ship, he turned 70. Durante el viaje, él cumplió 70. So how could he do all of this work? How could he do that? ¿Cómo él pudo hacer todo esto? He slept very little, Él dormía muy poco, just a few hours or less each day, solo muy pocas horas y cada vez menos cada día. waking up early in the morning, 1:30, Levantándose muy temprano en la mañana, a las 1:30, and beginning his translations and commentaries. y empezaba con sus traducciones y comentarios. Dozens of prominent scholars Una docena de escolares brillantes and educators from leading universities y educadores de las más altas universidades have praised his work. apreciaron sus trabajos. So I was trying to tell this next point yesterday. Ayer estaba tratando de decirles esto, You see this encyclopedia? que es la enciclopedia británica. So, do they know what an encyclopedia is? ¿Saben lo que es una enciclopedia? So, the gold standard of encyclopedias, El estándar de oro más alto de las enciclopedias, the most acclaimed encyclopedia, lo más aclamado dentro de una enciclopedia, is called Encyclopedia Britannica. es llamado la enciclopedia británica. So, to be recognized by Encyclopedia Britannica is Entonces ser reconocido por la enciclopedia británica es algo de mucho prestigio. And Encyclopedia Britannica
Biblioteca Británica dijo que sus volúmenes y traducciones, from the original Sanskrit desde el sánscrito original and lucid commentaries, y sus comentarios tan lúcidos, here's what they said, astounded literary and academic communities worldwide. En una literatura totalmente sorprendente sí, y académica, de unas comunidades académicas a nivel mundial. And it's even more astounding Y es todavía más sorprendente considering English was his second language. considerando que el inglés era su segunda lengua. He founded the Bhaktivedanta Book Trust. Él fundó el Bhaktivedanta Book Trust de BT. Like here we have people who represent that. Aquí tenemos gente que representa eso. BBT, it's known shorthand like BBT. Y es conocida como acrónimo BBT. So that his books could be produced internationally. Para que sus libros puedan ser publicados internacionalmente. So that was in 1972. Eso fue en 1972. And by 1976, Y para 1976 there was over 55 million different literatures in different languages. había más de 55 millones de literaturas publicadas. At that time, En 25 en languages. ese momento, 25 lenguajes. And it made the BBT the world's largest publisher. Por lo cual convirtió a la BBT a la publicadora más grande del mundo. Of Indian religious and philosophical texts. Sobre los textos de India y textos religiosos y filosóficos de India. Now, in 2025, Ahora, en 2025. 2025, there are between 70 and 80 different languages represented. hay más de 70 o 80 diferentes lenguajes, incluido el Islam. And other languages that are not always so well known. Otro lenguaje que tampoco es muy conocido. The idea is, Lord Chaitanya said, Lord Chaitanya La idea es is que Krishna himself, el Lord Chaitanya, que es Krishna mismo, but he came a little over 500 years ago que vino hace aproximadamente unos 500 años, to give the 500. members of Kali Yuga some hope. para darnos a los habitantes de Kali Yuga un poco de esperanza. We are members of Kali Yuga. Nosotros somos los miembros de Kali Yuga. Kali Yuga means an age of quarrel and dissent. Kali Yuga significa una era de riña y de Hipocresía. Age of hypocrisy, Una era de hipocresía. quarrel, you know. Riña. So, there is one book, Chaitanya Chaitamrita, Hay un libro llamado Chaitanya Charitamrita, and the original text is in Bengali que el texto original está en Bengali and includes some Sanskrit. y también incluido sánscrito. And there's about 17 volumes. Y había alrededor de 17 volúmenes. And it contains the life and teachings of Lord Chaitanya Y Mahaprabhu. contiene las enseñanzas y la vida de Chaitanya. So with great effort, Srila Prabhupada translated this book. Entonces, con gran esfuerzo, Srila Prabhupada tradujo estos libros. He also ordered, this was another very important aspect of Prabhupada's books. He had illustrations. Esto es algo también muy importante de los libros de Prabhupada, que es que tiene ilustraciones. Because he knew in general people in Kali Yuga are not so much inclined to sit and read philosophy. Porque sabía que la gente graduada de Kali Yuga no tenía tanta capacidad para poder leer y interpretar tanta complejidad filosófica. But somehow this philosophy had to be distributed. Pero de alguna manera esta filosofía tenía que ser distribuida. So he commissioned artists to illustrate the different aspects of the philosophy. Entonces, por ejemplo, otra cosa que hizo fue encargar a artistas para que ilustren distintos pasatiempos de esa filosofía. And the different personalities who appear in the Y different las books. distintas personalidades que aparecían en sus distintos libros. So that way it was very unique and very attractive. Por todas estas razones era tan atractivo y único. So
when this Chaitanya Charitamrita manuscript was ready, Cuando el manuscrito de Chaitanya Charitamrita estaba listo, somehow it wasn't getting published by the BBT. por alguna razón estaba siendo publicado por el BBT. And this was not so pleasing to Y Prabhupada. esto no era algo muy servicial y agradable para Prabhupada. His blood, sweat, and tears had gone into this book. Le dejó su sangre en ese And it libro. is filled with extraordinary teachings and information. Y está completamente lleno de increíble información y explicaciones. So this was in America, and he called his leading BBT people together, Entonces esto ocurrió en América y llamó a todos los líderes de la BBT, and they were walking, que ellos estaban caminando, and he told them he wanted to get this book published. y les dijo que quería que saliera el libro. So they huddled together, they discussed, and came back to Prabhupada, and they said, okay, we can do it in 2 years. Entonces todos estos miembros se juntaron y dijeron, ok, lo vamos a poder hacer en 2 años. Lo vamos a hacer en Prabhupada 2 shot años. back, 2 years, Prabhupada dijo 2 años, 2 months. 2 meses. And they were just like flabbergasted. Entonces era como, no lo podían creer. The word that came out of the mouth of the leading person, La persona que más lideraba en este grupo lo que dijo fue, impossible. es imposible. And Prabhupada replied, Y Prabhupada contestó, impossible is a word imposible es una palabra. in the Fool's Dictionary. Dentro del diccionario de los tontos. In other words, he did not accept that it was impossible. Otra palabra que no aceptaba era imposible. Not only that, there needed to be the pictures. The text was there, but the artistry wasn't. No solo eso, sino que también ahora necesitaba todas las imágenes que esos textos para reflejar esos textos. They got together again Entonces de vuelta se juntaron and discussed how could this be done. y discutieron cómo podía And hacerse they came esto. up with a plan, Y vinieron con un plan and filled with great commitment and dedication and determination, totalmente lleno de dedicación. they were able to get this beautiful Chaitanya Charitamrita completed. Con mucha determinación para poder terminar el Chaitanya. And it was finished in 1974, Y fue terminado en 1974, within the short frame of time. con un muy corto periodo de tiempo. The picture, there was an art room, Había un lugar de arte and there would be a set of easels holding the canvases. y había como muchos atriles sosteniendo las distintas posibilidades. To be able to quickly produce so many paintings, Para poder reproducir tan rápidamente muchas imágenes, muchas the pinturas, artists combined their talents. todos los artistas combinaron sus talentos. Someone was very good at landscaping. Uno que era muy bueno en decoración. Paisaje. Maybe another was good at building, painting buildings. Otro era quizás muy bueno en pintar reconstrucciones. Somebody might be good at trees or animals Otro quizás era mejor en animales, en or árboles, birds o en pájaros, or human figures. o en imágenes humanas. And then they were going to have to paint pictures of people they had never ever seen, the demigods. Y encima tenían que pintar imágenes de gente que nunca habían visto, los semidioses. So each canvas was being painted and completed by multiple people. Entonces cada cuadro estaba siendo trabajado y terminado por mucha gente al mismo tiempo. And so that they wouldn't waste time, there was a person who was running to get supply. If they ran out of paint, if they ran out of brushes, Entonces one siempre había una person was persona, running to the art star and bringing back whatever they needed. siempre había una persona corriendo aquí para allá por si faltaba algún pincel, alguna pintura. Sí, estaba todo hecho muy delicadamente. People were watching the babies of the ladies who could typeset. Y la gente estaba viendo, Cuidando los bebés. cuidando los bebés de las madres que estaban haciendo el arte. People
marathon. Los devotos se estaban encargando de cosas que no se pueden encargar estos devotos. It was a very extraordinary time. Fue realmente un tiempo muy extraordinario. And the result was this beautiful Chaitanya Y el Charitamrita. resultado fue este hermoso Chaitanya Charitamrita. Spanish? Yes. So the good news is you do have this in Spanish. La buena noticia es que tienen esto en español. Ya, I had Rameshwar and Devamrit Swami come during one of my programs telling the story. And the audience was crying to hear this story and accomplishment of this Chaitanya Charitamrita. yo escuché cuando estos dos swamis vinieron y contaron la historia que acabo de contar, que había gente que simplemente al recordarla se le acaba de llorar, de recordar estos tiempos. Aquí está el Chaitanya Charitamrita, Uno de los tomos. el primer tomo, Adilina. Are the paintings in there too? Están aquí también las pinturas. This is called Adi Lila, or the first volume. Este es el primer volumen llamado Adilina. Yeah. Another thing Prabhupada did is that he circled the globe, circled the earth 14 times, Otra cosa que hizo Prabhupada fue que dio la vuelta al globo más de 14 veces, visiting 24 countries, visitando más de 24 países, preaching and inspiring his followers, inspirando y predicando la conciencia de Krishna, making countless public appearances, hacer cantidades incontables de experiencias públicas, radio, TV, en radio, en televisión, big auditoriums, en grandes auditorios, little auditoriums, en auditorios chiquitos. and accomplishing all of the above, Y a pesar de haber logrado todo lo anterior, he fulfilled the orders of his spiritual master. él pudo satisfacer las órdenes de su maestro espiritual. And he fulfilled the prediction of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Y también pudo realizar la predicción de Chaitanya Mahaprabhu. So his teacher, who was a great acharya, a great teacher also, Su maestro, que también es un gran acharya, un gran maestro, told him le dijo to write books and preach in English to the escribe, Western people. escribe libros y predica en inglés a la gente de Occidente. So he did that. Y él lo hizo. And Lord Chaitanya Mahaprabhu said, in every town and village, right, the chanting of my name will be heard. Entonces Chaitanya en su momento había dicho, en cada pueblo y ciudad se estará cantando mi nombre y podrá ser escuchado. And that was accomplished. Y eso fue logrado. And it brought to life the premonition of Bhakti Vinod Thakur. Y trajo al mundo también la forma de Bhaktivinoda Thakur. Bhakti Vinod Thakur was another extraordinary acharya, extraordinary teacher. Bhaktivinoda Thakur también era una gran acharya, un gran maestro. He was born in 1834. Él nació en 1824. 24. And he was the father of Bhakti Siddhanta Saraswati, Él era el padre de Bhaktisiddhanta Saraswati, the teacher of Srila Prabhupada. el maestro de Srila Prabhupada. So he had a premonition, which he visually, he saw this, Él tenía como esta visión and he said, very soon, que dijo, muy pronto, the unparalleled path of Harinam Sankirtan el incomparable camino de Harinam Sankirtan will be propagated all over the world. será propagado por todo el mundo. Oh, for that day, Pero sería when the fortunate English, French, Russian, cuando los afortunados ingleses, franceses, rusos, German, alemanes, South American, sudamericanos and American people y la gente americana will take up the banner, tomarán the mridangas and kartals, la miranga, las cártalas and raise kirtan through the streets and the towns. y llevarán el kirtan hacia las calles y hacia toda la ciudad. So Srila Prabhupada
Y Prabhupada logró esto. Naturally, there are other teachers and preachers going out now, Hay muchos maestros que están but predicando Srila esto. Prabhupada established the first. Pero Prabhupada fue el primero que lo estableció. He was the one who brought the Hare Krishna Maha Mantra outside of India Él fue el único que trajo el Mahamantra fuera de India. and implemented it in all the countries outside of India. Y lo implementó en todos los países fuera de India. When he departed, there was one country that had yet to be visited. Cuando él ya se había ido, quedaba un país para ser visitado. That was Antarctica. Era La Antártida. Antártida. And on the 50th anniversary of ISKCON, Aniversario 50. ¿Ah? En el En el aniversario número 15 dijo, some devotees took a boat algunos devotos tomaron un voto, and they went Bote. to the Antarctica. Un bote. un bote y fueron a Antártida, Prabhupada's books el libro de Prabhupada, and a small murti of Srila Prabhupada. y con una pequeña murti, estatua de la isla Prabhupada. And so now even Antarctica is covered. Incluso ahora en la Antártida también está el movimiento Hare Krishna. Wow. Once Prabhupada said, this institution ISKCON Una vez Prabhupada dijo, esta institución dijo, will give the world so many valuable jewels. le va a dar muchas cosas valiosas al mundo, There's no comparison. no hay comparación. All of you in this room, you're some of the valuable jewels. Todos aquí en esta habitación son parte de esas valiosas joyas. He wasn't speaking about some stones. Él no estaba hablando de algunas piedras. The valuable jewels are the members of ISKCON. Estas valiosas joyas son los miembros de ISKCON. At one point, this was in 1972, En un punto, esto fue en 1972, Prabhupada wrote a letter to Hayagriva. Prabhupada le hizo una carta a Hayagriva. Hayagriva was one of the original people to meet Swamiji on the streets of New York City when he first arrived. Él fue una de las primeras personas con las que se encontró Prabhupada cuando llegó por primera vez a las calles de América. And he was a college professor Era un profesor de universidad in English literature. en literatura inglesa. So he also was one of the first persons to help Prabhupada Entonces también era una de las primeras personas en work ayudar a on Prabhupada editing, con sus etc. trabajos de editar y etc. So in this letter he wrote, Entonces en esta carta escribió, I am now translating nightly. ahora estoy traduciendo a la noche. I told you how he would get up very early Les and conté do cómo, his work. cómo él se levantaba muy temprano y ya empezaba su I'm trabajo. translating nightly. Entonces estoy traduciendo a la noche. And each day, Y cada día, Shamsunder types the tape. Shyamasundar escribe, Types the tape. transcribe. He was speaking into a dictaphone. Él estaba hablando a un dictáfono. And so there was a tape. Entonces había, When the tape was full, Una he would cinta. send it. entonces estaba la cinta y cuando estaba la mandaban. You know, you would listen to the tape and they would write. Ellos escuchaban la cinta y ahí lo traducían. Lo Lo transcribí. transcribían. He's saying Shamsunder is typing the tape Entonces Shyamasundara estaba transcribiendo. and Prajuna is editing. Y Pradyumna estaba He's editing editando the Sanskrit. el sánscrito. So Prajuna was another young person who joined and he quickly learned Sanskrit. Pradyumna era otra persona joven que entró y rápidamente aprendió He sánscrito. became a scholar. Incluso se volvió un So he could graduado he could help Prabhupada. y podía ayudar a Prabhupada. And Prabhupada would call him Panditji. Y Prabhupada le llamaba Pandaji. How do you explain Pandit? Pandit. Sabio. Un sabio, Pandit sabio. Un erudito. So he said, Prabhupada said, so we shall be sending more and more material Deberíamos estar mandando cada vez más y más material because you say you can edit any amount porque tú dices que puedes editar cualquier tipo de cantidad. we can supply.
que podamos ofrecer. So I take that as a challenge, Entonces yo lo tomo eso como un reto. and I'll try to see if you can keep up with Y me. voy a ver si puedo mantenerte en altura en el reto. And then he went on to say, yes, you are correct to say, Entonces le dijo, sí, estás en lo correcto de decir, it is all nectar. todo es néctar. Everything having relationship with Krishna, Todo tiene algún tipo de relación con Krishna, our Lord con Chaitanya, el Señor Chaitanya. is nectarian. Todo lo que tiene relación con eso es nectariano. And the literature in our line of Vaishnavacharyas Y la literatura, la línea de nuestros Acharya Vaishnavas, is so nice. está muy There increíble. is no comparison Que no tiene comparación. anywhere in the world En ningún lado, nadie, en ningún lugar en el mundo. for it. Para encontrar. So I want my disciples like you and others Por eso quiero que mis discípulos como tú y otros should take this task very seriously tomen esta tarea muy seria to give the world access to this great treasure para darle al mundo acceso a este increíble regalo of Vaishnava literature de la literatura Vaishnava, by producing innumerable books produciendo innumerables libros and small booklets, y también pequeños libretos. and that by the force of literary influence, Y por la fuerza literaria, la influencia de la fuerza literaria, everything will change todo cambiará and save the people y salvará a la gente from their miserable condition de su and condición corrupt miserable status of life. y su estado corrupto de vida. So these books are not for just passing time or entertainment. Entonces, estos libros no son solo para pasar tiempo, entretenimiento, They're a great hope for mankind. son la verdadera fe para el hombre. Srila Prabhupada showered more mercy and more compassion Si la Prabhupada le da más misericordia y más compasión on the misguided living entities a las entidades vivientes que estaban desviadas than we ourselves que nosotros, could ever fathom or understand. que su nivel de misericordia es algo que nunca podemos realmente llegar a la comprensión de lo que fue. He conveyed the absolute truth in a non-compromising manner, Él nos ofreció la verdad absoluta de una manera digerible and he handed it over to us as disciples y nos lo dio a nosotros como sus with discípulos great trust and hope con gran fe y esperanza that we would continue this lineage de que continuaremos este linaje and deliver the unadulterated message y dar el mensaje inadulterado of love of God. hacia el amor por Dios. I don't know what your time frame is, but No sé cómo es el tiempo hoy, si pueden decir. Mañana es feriado. Every day. All day long. Someone say every day. so that if they have some questions, ¿Tienen alguna pregunta por casualidad? Nosotros siempre hemos escuchado de que Prabhupada vino a Occidente por orden de su maestra espiritual, para seguir la orden de su maestra espiritual de que predicara en En inglés. inglesa, ¿no? Pero también yo he escuchado de que Prabhupada estaba, digamos, viendo la degradación de la cultura de la India. I also have listened that Prabhupada is seeing the degradation of the culture in India. Y cómo, The y cómo los hindúes estaban occidentalizándose a través de la globalización. And how Hindus are like imitating all the West people for the globality of nowadays. yeah, Prabhupada noticed that also. Sí, Prabhupada también sabía eso. También lo hizo por eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo qué pesaba más? The question is, what have more weight? What
reforming India or the West. En el sentido de que de predicar a Occidente para que los hindúes sigan lo que están. I mean, the root of agriculture is India. Es simultáneo por las dos cosas, las dos razones. La raíz de la cultura védica está en India. At the same time, they're in a mad race to become equal to the West. Al mismo tiempo también estaba esta tendencia a volverse iguales a los de Occidente, Which is very sad. que era algo muy triste. But Prabhupada would tell them, combine, combine the culture, the knowledge, the spiritual knowledge from India, combine it with your Western abilities, and use that to spread. Pero Prabhupada lo que decía, algo muy interesante, es que dice, fusiónense, usen la riqueza espiritual de India y las habilidades que tienen los occidentales para poder propagar más la conciencia de Cristo. Now he didn't discard our Western life, he turned it over to Krishna. No descartaba todo en nuestra vida occidental, dice, úsala para Krishna. Just the fact that we had the idea to go to England to meet the Beatles and produce a record and, flood the world with the Maha Mantra, that was very innovative, but it had the root in Krishna. Por ejemplo, un hecho muy innato, muy innovador, fue cuando nosotros hicimos esto que les conté de ir hacia los Beatles para poder propagarlo hacia el mundo. Pero era algo occidental, pero que estaba enraizado en Krishna. We weren't introducing a pop song. No estábamos introduciendo canciones pop, We are introducing the eternal Maha Mantra. estábamos introduciendo el Mahamantra eterno. One time Prabhupada explained to us, Una vez Prabhupada nos explicó, when you chant the Maha Mantra, cuando cantas el Mahamantra, it actually encircles the earth. circula, The sound vibration encircles the whole el earth. sonido de la vibración circunvala todo el globo. Have you heard that? ¿Lo habías escuchado antes? Sí, No. So you're chanting Hare Krishna, and the Cuando sound cantas goes Hare into Krishna, the ether. The sound vibration goes into the ether and encircles the earth. Cuando cantas Hare Krishna, el sonido trascendental va hacia el éter y circunvala todo el globo terráqueo. You can't say that about No puedes decir eso any other song. sobre cualquier otra canción. The Hare Krishna Maha Mantra is not a song. El Mahamantra Hare Krishna no es una canción, es un mantra. Mantra means that which can deliver the mind. Mantra significa lo que aprieta la mente. And the Hare Krishna Maha Mantra should be chanted very thoughtfully and attentively. El Mahamantra Hare Krishna tiene que ser algo muy consciente, muy atento al ser cantado. But of course, just chant it any way you will, just to get the words out, get the vibration out. Pero lo más importante es que lo cantes, que saque esa vibración. But if you want to actually gain full value, Pero si realmente le quieres sacar todo el jugo, toda la valía, then there are ways of chanting hay that maneras de will cantar increase your que van a incrementar receptivity. tu receptividad. ¿Qué siente Malati? ¿Qué siente ella que Prabhupada haría ahora? O sea, ¿dónde pondría Prabhupada la energía, viendo todo el contexto, avances tecnológicos y demás? ¿En qué se estaría ocupando Prabhupada si estuviera aquí ahora? ¿Dónde pondría la energía? Nowadays, the world is in very current worldwide not doing anything. What do you think that Prabhupada would put his energy now? In which thing? Prabhupada describes himself like a cow. Prabhupada se describe él mismo como una vaca. Wherever the cow goes, she simply gives milk. Donde sea que vaya la vaca, él da leche. I don't think that he would change. No sé He qué. would simply use whatever is available to increase spreading No Krishna. creo que hubiera
hubiera cambiado, sino que hubiera usado lo que sea necesario para difundir más la conciencia de Krishna. He wasn't against anything modern Él no estaba en contra de nada that could moderno be utilized. que pueda ser utilizado. But he also cautioned against becoming enchanted Claro, by the distraction. claro. Pero él también nos advirtió de encantarnos con las distracciones. Like we got a telex machine. I don't. Y'all know what a telex machine is? ¿Saben lo que es un telex? Anyway, we got a telex machine. ¿Saben lo que es? That made communications between Europe and India and America Que hace comunicaciones entre India, Europa, América, quite quick. rápidamente. But Prabhupada could see it would also make communication of nonsense. Claro. Pero también vio que se metía la avería del mensaje And he told us. rápidamente. So I mean, when you see what goes on with the internet, my God, Entonces, si él viera lo que está en it's internet, like oh mi Dios, a lethal weapon against spiritual life. que está lleno de cosas totalmente contrarias a la vida espiritual. At the same time, you can find so many nectarian information Pero about también al mismo Krishna. tiempo puede encontrar mucha información nectariana sobre Cristo. People live in remote areas where there is no doctor. Hay gente que vive en áreas remotas, que no hay doctores. They can go to the internet and find out. Ellos pueden ir a internet y buscar cosas sobre salud. So there, the example is of a knife. Entonces, el ejemplo más adecuado es el cuchillo. The knife can be used to cut up some fruits and vegetables to offer to Krishna. El cuchillo puede ser utilizado para cortar vegetales y ofrecerlo a Krishna. Or some demon can use the knife to kill some animal. O algún demonio puede usar su cuchillo para matar a un animal. Or to another person. O incluso a alguna otra persona. Knife is the same. El cuchillo es el mismo. So if we use things on behalf of Krishna, we'll remain sane, Entonces, and we have the possibility of benefiting others. entonces, si nosotros usamos todas las cosas para Krishna, vamos a terminar bien y también vamos a propagar esto para los demás But if y you bien just, para los demás. you just use the internet as a battlefield Pero si solo usas el internet como una guerra to argue this or that, para argumentar esto o lo otro, there's no benefit for anybody. no hay ningún beneficio para nadie. Recién, cuando hablaba al respecto del Mahamantra, le dijo Murajit que había como maneras para sacarle el mayor provecho a eso. Si puede contarnos cuáles son algunas de esas maneras. When you talk about the ways, not perfect ways to channel Mahamantra, he asked if you can tell a little bit to us some of the ways. The main thing Lo más importante is to be attentive, es que estés atento. It's like you have your hand maybe in your japa in your big Es como bag. que puedes tener tu mano en el tapamala, So your en hand's in la the bolsita. big bag, your mouth is moving, but Mi boca se está moviendo, pero no tiene el teléfono, estoy cualquiera. you're watching Netflix or Estoy something. mirando Netflix o algo. So what there are on one hand it is said there's no hard and fast rules for chanting. Everybody knows De this. alguna otra manera se dice que no hay reglas estrictas para cantar, But don't take that to mean you pero can do any damn thing you want when Claro. you chant. eso no significa que puedas hacer absolutamente cualquier cosa cuando cantas. If you want to make advancement, if Si you quieres want to realmente avanzar, actually get the full si benefit, realmente quieres sacarle un mayor beneficio, there are some guidelines. hay unas guías, unas formas. And the guidelines are there to help us. Ellas nos sirven. So like we have they're called the famous 10 offenses. Por ejemplo, están las famosas 10 ofensas. Like when you say offense, included in the word offense is fence. Cuando se hizo ofensa, que significa offense, dentro de esa palabra está la palabra fence, que es barra, ¿no? Fence. Que es como, sí, es como barra, Un cerco, como un un cerco, cerco. un cerco. So just like Como there's barrera. a fence around this house, Tal como hay un cerco alrededor de esta casa. it will keep certain things out. Mantiene algunas cosas afuera. But when you make an offense, Pero cuando se hace
una ofensa. It means that certain things that are not favorable Significa are que algunas allowed to cosas come in. que no son favorables se están permitiendo que entren. So we want to avoid the offenses when chanting. Entonces tenemos que evitar la ofensa al cantar. One time I asked Prabhupada, Una vez le pregunté a Prabhupada, what should I think about when I'm chanting? ¿qué tengo que cantar? ¿Qué tengo que pensar mientras canto? This is actually recorded. Esto incluso está grabado. And he goes, think, Y él dijo pensar, no think, no pensar, just listen. solo escuchar. Listening is harder than you think. Escuchar es más difícil de lo que creemos. Just like when we sit down for our Bhagavatam class, Tal como incluso cuando nos ponemos para una clase de Bhagavatam, immediately we were just thinking of so many inmediatamente things. ya estaba pensando tantas cosas We start diferentes. to chant and we start to think, oh, I have to do this, I have to do Empezamos a cantar y la mente se va, quiero hacer esto, tengo que hacer esto. this, you know. So ¿Sabes? we have to listen. Realmente tenemos que escuchar. Prabhuji, voy a preguntarle a la madre si recuerda algún pasatiempo con Yayapataka Swami de esas primeras épocas. Well, I first met he's asking for pastimes of Jayapataka Swami. Le está preguntando por un pasatiempo en los primeros tiempos con la casa. By the time he joined in San Francisco, I was already out of the country. Cuando él entró en San Francisco ya estaba fuera del país. I was in London. Yo estaba en Londres. But it so happened he passed through London. Pero él tenía que pasar por Londres. So here was this tall, skinny American boy, Entonces estaba este flaco alto americano. but he was quite intense. Era tan intenso. He had clearly made a determination in his life Tenía una determinación muy clara en su vida to serve Krishna, de servir a Krishna. and specifically through Srila Prabhupada. Y específicamente a través de servir a Prabhupada. And Srila Prabhupada saw in him these very extraordinary qualities of determination, Y Prabhupada vio en él sus cualidades extraordinarias de determinación. and he even told him Incluso le dijo, he should become an Indian citizen él debería ser un Ciudadano ciudadano indio. because he quickly learned English, the Indian languages Porque él rápidamente sacó los lenguajes de India effectively. y podía Predicar. predicar efectivamente allí. But I personally observed his kindness towards devotees. Yo personalmente vi su amabilidad hacia devotos. Sometimes, to be honest, sometimes devotees are not always so kind to each other. A veces, siendo honestos, los devotos no son muy amables entre ellos, Being confused by the modes of material nature. siendo confundidos por los modos de la naturaleza material. But Jayapataka Swami was kind Pero la pataka era muy to sencillo, not just the men and the brahmacharis, but to the ladies and the brahmacharis. no solo a los hombres brahmacharis, sino también a las mujeres brahmacharis. And if he saw somebody was in need of help, Y si vio que alguien necesitaba ayuda, perhaps they were sick, he would personally make sure that that person was taken care of. él se encargaba personalmente de que esa persona que necesitaba ayuda la tiene. With the exception of Srila Prabhupada. With the exception of Srila Con la Prabhupada, excepción de la Prabhupada, who always took note of his devotees' health. él siempre tuvo nota de sus But like one time during de Guru su Puja, there was Guru Puja going on. Pero había un Guru Puja. Those who don't know, Guru Puja is a time just to honor Srila Prabhupada. Guru Puja, para los que no saben, es un momento en el que honramos a Srila Prabhupada.
in his presence or in his absence. en su presencia o en su ausencia. But this time was in his presence. En este momento fue en su presencia. So he's sitting on the seat called Él Vyasasana. estaba sentado en su asiento de Mauriasa, They're offering arti to him, le ofrecieron arati a él, and devotees are coming up and offering flowers to y los him. devotos venían y le ofrecieron flores. And one boy was kind of limping. Y un chico estaba como saltando, como caminando raro. And he immediately says, "Come here. Y inmediatamente le dijo, ven aquí, Are you all right? ¿está todo bien? What's wrong?" ¿Qué está mal? You know, here they're honoring him, and he is concerned about this young man. Estaban todos honrando Do y you él need, estaba do you need preocupado por help? este hombre. Necesitaba ayuda. Just tell me, and I will Simplemente see. decime y vamos a ver qué hacemos. So this is Prabhupada's mood, always caring. Este era el modo de Prabhupada, siempre preocupado por el otro. And this was the quality that I noticed also in Y Jayatana. esta es el tipo de cualidad que realmente noté en la palabra razón. Última pregunta. Sí, por eso, la última pregunta. La situación. Hi Marvin, it's an honor to meet you. Can I ask 3 questions? One. One? One. Okay. Do you think the Prabhupada finished his mission? He finished as far as he could advance it, and he left the rest for us to do. Él preguntó, para los que no saben, si Prabhupada terminó la sumisión. Eso está preguntando. ¿Cómo? Si terminó su misión. I will tell you a story. Te voy a contar una historia. One time we asked Prabhupada, Lord Chaitanya was God. He could have spread his name all over the world. Luego se tenía era el Señor. Él podría haber predicado por todo el globo, todo el mundo. So why didn't he do ¿Y it? por qué no lo hizo él? And in a very humble manner, De una Prabhupada manera said, muy humilde dijo, he left something for me to do. él dejó algo para mí. Para que hacer. And the same way, Prabhupada has left much for us to do. Y de la misma manera, Prabhupada nos dejó también mucho a nosotros para hacer. For now and into the future. Ahora y en el futuro. Sí, la Prabhupada aquí. Ay. Malati de Vicky.